y este árbol tiene 100 años. Por eso lo sentamos aquí. Y escribimos una historia sobre ese árbol. Entonces se la paso para que se las vea como pañuelito. El título es El árbol de la fe y la justicia. No tenemos un ahuehuete ni una palmera como en Reforma, en la Ciudad de México, pero sí un pirul. Uno de los elementos urbanos más importantes de la plaza principal es el pirul, con más de 100 años de antigüedad, ubicado en el lado sur de la iglesia. La iglesia de este lado, el lado sur, y a un costado de la sacristía. En él han ocurrido a través de los años algunos sucesos importantes. Vamos a mencionar algunos. Antes de 1950, al no existir un lugar para las actividades públicas, la sombra del árbol, esta sombra tan rica que está ahorita, acogió a la orquesta y alrededor del tronco empezaba la fiesta. Ahorita no es una fiesta, no es una reunión, es una tertulia, pero aquí estaba la orquesta y empezaba el baile. 1952, no poníamos lonas. No necesitábamos lonas. Es más, ni había todavía. No había renta. Todavía no se inventaban. 1952. Vecinos del lugar sujetaron con cadenas a un supuesto ladrón y por acuerdo de los ciudadanos iba a ser colgado. Aún existe el testimonio de la rama mocha, donde se colocó la cuerda. De no existir la intervención de la autoridad municipal, el acto se habría consumado. De repente vemos algunas cuestiones ajenas, ¿no? Que en Chalco, en Tláhuac, la justicia por propias manos, pero remitiéndonos a nuestra historia, pues también nuestros antepasados, al ser libres, no interviene la autoridad municipal. 1954. Por cooperación de los vecinos se adquiere la campana grande o central, que antes de ser colocada en el campanario fue probada en la misma rama en que sería ahorcado el supuesto ladrón. Se armó un tremendo reventón. ¿Cómo pasamos de la justicia a la fe, a la algarabía? Sin espacio para la instrucción del catecismo, los niños y las niñas recibían el catecismo bajo las sombras del árbol. En este arbolito. Al no contar con el dinero suficiente para la contratación de una lona, en múltiples ocasiones el templete de la danza de moros y cristianos se ubicó debajo de la sombra de este pirul. El templete se colocaba aquí. Empezamos con unos 20 metros, 1970 y tantos. Ya para 1999, 2000, el templete ya estaba largo y ya era insuficiente. Pero más adelante, acerca de la danza, el compañero Josué nos hablará más adelante de esta tradición. Al no existir sitio para ejercer las funciones de los delegados, los casos eran resueltos bajo las ramas de este árbol. Don Lucas Enciso y su esposo ofrecieron en 1950 y durante varios años después, el 25 de diciembre, algunos bocadillos para aquellos vecinos que no tenían familia con quien pasar la Navidad. En 1975-1976, en un conflicto entre dos maestras, ocasionó que el grupo de tercer año primaria tomara clases bajo la sombra de este árbol. Algunos alumnos testigos de este suceso fueron el señor Martín López, llamado El Cascarrín, y su esposa Miriam. En 1965, un torneo de fútbol en el equipo de San Pedro realizó aquí su convivencia. No eran en las casas de los jugadores, era en este espacio público, que es espacio de todos, donde se realizaban los festejos. Principal punto de ligue de parejas de varias generaciones, donde allí confesaron su amor. Muchos de ellos después fueron familia. La penca de maguey se sustituyó por el tronco del árbol. Algo que no saben, por ejemplo, mis hijos que están presentes, es que también aquí vine con su mamá. Aquí también estuvimos. No, el corazón que está ahí entre nosotros.
Bueno, hoy este centro en el cual ustedes están no era el proyecto original de la población. En 1917, aquí sobre la carretera, a 70 metros, iba a quedar el centro de la plaza. En una donación, en un documento que está aquí escrito, nos dice que el señor Canuto Enciso donó lo que sus hermanos habían prometido al vecindario, un terreno de 400 metros para hacer nuestra primer capilla, la cual era de 3x3 y era de adobe con teja cubierta de teja. En 1917 asistieron 17 vecinos a tomar la firma del convenio. Nunca se escrituró. O sea, todo en el pueblo es de buena fe. Se van guardando los archivos y aún está ahí, hoy en la lechería. Entonces se les hizo tan chiquito y tenía otras características que cada vez que llovía se inundaba. Porque todo el agua de la parte de los cerros, el de Paula y todas las poblaciones de Santo Domingo confluyen en la parte más baja que somos nosotros. Y deciden adquirir este pedazo donde están ustedes. De donde está la iglesia a donde termina y 5 metros más allá nuestro atrio, hasta 1960 fueron 5 metros. 5 años después, en 1921, se reúnen los vecinos del pueblo en esa nuestra escuela. 52 vecinos registrados en un convenio para determinar la construcción de la iglesia. En un firman puros hombres, no hay ninguna mujer. 1922. Y deciden en esa reunión que los agricultores, solamente habría agricultores y jornaleros, no había otra actividad. Los jornaleros tenían que cooperar 10 pesos para la construcción de la iglesia, más ciertos tipos de faenas que tenían que hacer durante cierto tiempo. Y los agricultores con 30 pesos, 3 veces más que eran los ricos del pueblo. No había otra actividad. Nunca salíamos del pueblo, de nuestro territorio. Cuando yo fui a la escuela, a Tizayuca y a Ecatepec, no se amparaban los autobuses. Siempre nos decían, en San Pedro no hay parada. Porque éramos tan poquitos. Entonces, iba usted a las 4 de la mañana, ni lo veían, ¿no? Entonces no hacían parada, y menos nos bajaban. Entonces, si llegaba usted a las 12 de la noche, pues te bajas en el crucero de Reyes o te bajas en la base. Y ahí se venían caminando. Esa fue nuestra historia. Nadie nos hacía caso. Y entonces, pues nos encontrábamos, cuando veníamos a las 12 de la noche, pues una serie de acontecimientos que eran fabulosos y que nuestro buen amigo pues, lo escribió en una de esas. Queremos también que escucharla, a ver qué les parece. Este fue un acontecimiento que me pasó a mí, 93, yo creo, por ahí así. Algunos otros avistamientos han tenido parte, pero queremos involucrar a los jóvenes que sepan de nuestras leyendas y nuestras tradiciones. Ya se perdió la leyenda. ¿No está? ¿Te gustan más
más agüita, fresquitos. Gracias. Entonces, el 12 de diciembre de 1521, en la asamblea aquí se decide construir la iglesia. Y un mes después, el 15 de enero de 1922, colocamos la primera piedra de la iglesia, que todavía está en el testimonio. Acabamos de cumplir los 100 años de la iglesia, que nadie sabía, hasta que nos encontramos el documento. Y entonces, en ese tamaño de nuestra iglesia, tenemos 20 de largo por 6 metros de ancho. Nuestra iglesia mide 22 metros. Digo, 120 metros. Caben 120 personas. Ese es el tamaño de nuestra iglesia. Y con el esfuerzo de esos 30 pesos y de esos 10 pesos, nuestra primera construcción es hasta donde está el tubo de plástico, de PVC, 450 de piedra, que muchas de esas piedras fueron traídas en las carretas de los vecinos para construir, de Santo Domingo, de los Cerros de Pau. Con razón está mucho. Y es cubierta por teja. Estamos hablando de 1922. Para el 50, o sea, casi 30 años después, hacemos la ampliación. Y es lo que ustedes ven. Se inaugura en la fiesta pequeña del pueblo, en la fiesta principal del pueblo, la de San Pedro. Todos los esfuerzos no teníamos campana hasta 1950. Ahí donde están ustedes había 2 horcones y un riel, y se les pegaba con un metal para poder llamar a los vecinos. Y entonces, cuando nos damos cuenta de por qué San Miguel Tenopala era parte de nuestro territorio, la campana chica y la esquirla, que es la que tenía la hacienda de San Miguel Tenopala y la zona al pueblo, al igual que las imágenes. Porque ya la iglesia estaba la hacienda estaba en decadencia. Entonces, al estar en decadencia, entonces decide donarla, y la única iglesia, eso es lo que yo interpreto, es que el único pueblo que pertenecía a la estancia de Tepexingo éramos nosotros. Y decide donarla a muchos de nuestros campesinos jornaleros que trabajaban en la hacienda de San Miguel de Nopal. Y se la traen. Y es cuando empezamos a hacer las fiestas. Nuestras fiestas las empezamos a hacer en 1950. Y solamente paseábamos a la imagen alrededor de la iglesia. No teníamos otra actividad. Acompañada de unos 4 puestos que se colocaban sobre la principal. Así empezamos. Y perdimos, yo creo que la imagen más importante que tiene el pueblo, la del Cristo de la Encarnación, que hoy está en San Jerónimo. Y entonces, cuando nos encontramos el documento de la leyenda, nos dice que el Cristo de la Encarnación pertenecía a una hacienda de Hidalgo, del Valle del Mezquital, y que los dueños, al fallecer, queda sin propietario, y entonces el encargado de la hacienda decide mandarla a que la resguarden en un lugar donde le den la atención adecuada. Se la proporciona a 2 personas para que la lleven a la Ciudad de México, y en El Paso está San Pedro. Los agarra a la noche,
se quedan aquí y dicen que ya después no se quiso ir. Estamos hablando entre 1825 y 1850. En la casa del señor Paz. La casa del señor Paz está aquí donde está la iglesia, donde está la escuela, en la siguiente calle, ahí donde está nuestro kinder, ahí en la casa del señor Paz. Y cada vez que había una actividad religiosa, traían el Cristo de la Encarnación, lo metían en la capilla pequeña que tenemos y después se regresaban. No cabía, estaba muy grande para el tamaño del espacio. Viene la revolución, que eso es lo que yo interpreto, y como no representaba seguridad, la mandamos a mandar a San Jerónimo y después ya no nos la regresaron. Ya no se quiso venir, ahora dicen que ya no se quiso venir. Y entonces esas son las historias que vamos a encontrar nosotros. A ver, ya la encontramos.